Primera carta de Corintios capítulo 5, voy a leer y usted sígame por favor. De cierto se oye entre vosotros, encontró un tema en la iglesia en Corintio, que había pecado. Pablo llega y juzga el pecado, que había una fornicación del padre con el hijo y la mujer de su padre. Se supone que era su madrastra, pues se entiende de esa forma, pero nadie en la iglesia pudo juzgar eso. Todo el mundo estaba en silencio y había pecado. La iglesia debe de mantenerse pura y fiel delante del Señor. La iglesia, por eso se enseña la palabra. Se enseña no solo cómo vestirse, sino cómo hablar, cómo caminar. ¿Cuántos alaban su nombre, iglesia? Vuestro decir sea sí, sí, no, no, no. Vaya, porque sí, porque podemos hablar demasiado. Proverbios 10:19, la mucha palabrería, nunca falta el pecado. Vuestro decir sea sí, sí o no, no. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Cuando estés delante de Dios no hables nada, porque Él está en el cielo y tú en la tierra, por cuanto sean pocas vuestras palabras, dice la Escritura. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pablo juzga este pecado y luego sigue diciendo, bendito su nombre. No es buena vuestra jactancia. Estoy en el versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El verso 7, ¿está conmigo? Limpiad pues la vieja levadura. Eso es. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ánimo de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis en las fornicaciones. ¿Por qué? Porque era un pueblo idólatra. Comía sacrificado a los ídolos. Porque la fornicación no solo es relaciones sexuales antes del matrimonio, sino también es adorar a dioses ajenos. También es la palabra del Señor, adulterarla o fornicar la palabra. ¿Por qué? Porque estamos hablando fuera del contexto bíblico. Necesitamos estar dentro de la palabra. Por eso 1 Pedro 4:11. ¿Quién va a hablar? Yo. Ok, hablé conforme a la palabra. No tiene nada que decir, tiene que hablar, enseñar dentro de un formato. Ahora, ¿puedo ya dar un argumento? Pues tengo que tener un referencial. Y el referencial va a ser un hombre de Dios, de la Biblia. Por ejemplo, puedo hablar de Eliseo, puedo hablar de Daniel, puedo hablar de Ezequiel. ¿Por qué me llama la atención de Ezequiel a mí? Un hombre que tuvo una visión, que estuvo enfrente de un río, vio a los ángeles, vio a los querubines, su formación, tenían 6 alas. ¿Quiénes son los que tienen 6 alas y 2 caras? Los querubines. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Quién los vio? Los vio Ezequiel. ¿Y qué me llama la atención de Isaías? Un hombre temeroso. Isaías capítulo 6. Va y está en el altar y dice, debo morir. Dios dice, no, voy a quemar tu culpa, y toma unas tenazas y unas brasas encendidas y quema su culpa. ¿Qué nos llama la atención? Referenciales. O sea, si de alguien vamos a hablar de los hombres de Dios que vale la pena. Vale la pena referenciarlos porque vivieron una vida ordenada, piadosa, esforzada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué tengo que referenciar gente que no vale la pena? Yo no voy a referenciar a nadie, voy a referenciar a Dios, porque así dijo Pablo. Si de alguien debo gloriarme, de Cristo. No debo gloriarme de nadie. Ni siquiera habló de Gamaliel y fue su maestro. En sus cartas jamás habló de Gamaliel, ¿o sí? Él habló de Jesús, porque eso es lo que debemos de hacer, hablar de Jesús. Por eso cada uno debe dar sus cargas, pero debe hacerlo bien, debe hacerlo con honestidad y respeto y esfuerzo. ¿Cuántos alaban su nombre? Vaya a la Biblia conmigo. Lucas capítulo 13, versículos 22 y 24. Y Mateo 22, 14. Voy a leer el último. 22, 14 dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Lucas 13, 22 dice, el joven le pregunta a Jesús, mira cuántos van contigo, pero pocos son los que se salvan. Cuando él iba a la casa de Jairo, una mujer que estaba enferma toca el manto de él. Y entonces él le dice, Señor, ¿qué pasó? Es que alguien me tocó. Momento, pero si todos te apretan. No, es que alguien me tocó. ¿Por qué? Porque Mateo 18, eso estudiamos ayer en Huachaca. Y es que hasta el 20 habla de los que se ponen de acuerdo en la tierra, pero habla de 2 o 3 congregados. O sea, realmente Dios busca una calidad. Y congregarse en Dios significa estar con Cristo. 1 Corintios 6, 16, el que se une con una ramera, un espíritu es con él. Pero el que se une con Cristo, un espíritu es con él. Congregarse. Podemos haber 100 acá, pero realmente congregados en la fe, en el conocimiento, en la obediencia, en el temor de los mandamientos, de oración, de ayuno, de santidad. ¿Cuántos estamos congregados realmente? ¿Cuántos estamos de acuerdo con la doctrina del Redentor? ¿Cuántos estamos de acuerdo con los mandamientos? ¿Cuántos estamos de acuerdo con la ordenanza que el líder les ha dado a ustedes? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que realmente Dios les está pidiendo? Unos caminan de una forma y otros caminan de otra manera. O sea, los que caminan en el conocimiento de Dios están congregados con Dios, y los que no, no. Y aunque vemos 1000 y habemos 2000 y 5000, pero realmente congregados solo los que obedecen su palabra y están de acuerdo. Por eso los que andaban con él no estaban de acuerdo. Juan capítulo 6, versículo 60. Le dijeron, la palabra que estás predicando está muy dura. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con el proyecto, no estaban de acuerdo con la palabra. Y el que no esté de acuerdo con la palabra no está congregado con Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Quién vive, iglesia?
Entonces Dios nos manda que hacemos una fiesta. ¿En qué? ¿En levadura vieja o nueva? ¿Qué texto le dio a usted entonces? El último que le di. ¿No se perdió o sí? ¿Se perdió? ¿Cuál fue? ¿Ah? Lucas capítulo 13, versículo 22. Entonces el joven preguntaba, ¿cuántos se salvan? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Verso 24. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Allá atrás, mujeres, algunos varones. ¿Qué hay que hacer para salvarse? José Mezquita. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Eso es porfiar. Traducido, esforzado. O sea, el evangelio quiere esfuerzo. Vaya a Mateo 11:12. Antigua versión. Dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué dijo Jesús desde los días de Juan el Bautista hasta ahora? ¿Por qué? Tú que predicas la palabra, González. ¿Por qué? ¿Por qué dice desde los días de Juan el Bautista? ¿Y por qué antes no? ¿Por qué? No, lo que pasa es que antes de Juan no había resurrección, sino que el que pecaba moría. No había mayor esfuerzo que hacer. Pero desde el día de Juan hay que creer y hay que arrepentirse, porque hay arrepentimiento y hay resurrección. Entonces desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy la gente simplemente solo le pone la mano y ya está en el cielo? Se necesita esfuerzo, alabado sea Dios. Para recibir el Espíritu solo los llaman y dicen quieren recibir el Espíritu y los echan para atrás y la gente sigue siendo igual, no cambia. Si eso cambiara, la gente fuera diferente. Pero el Espíritu Santo te transforma, te da temor, te da amor al prójimo, te da misericordia. A su nombre, iglesia. Entonces